Seguimos. Vamos a abrir aquí. Ok. Estábamos viendo ya esta parte donde vienen cuáles son esos tipos de asientos de ajuste que hay que realizar cada vez que se cierra un periodo. Entonces, tenemos por un lado lo que se denomina ingresos acumulados. Dice que son ingresos no registrados, por ejemplo, los intereses de los bonos. ¿Eso qué es lo que está pasando? Que cuando, hasta que se vea, digamos, en el caso que tengan un certificado de depósito a plazo y la retribución son los intereses, la entidad emisora o la financiera lo que hace es depositarlos en la cuenta, digamos, si es un banco donde tenemos un certificado, ellos nos depositan los intereses en la cuenta de nosotros y hasta que uno haga la consulta o antes lo que ocurría era que tenía que ver un estado de cuenta para saber que tenía esa nota de crédito a favor de nosotros o que son los intereses que nos hemos ganado. Entonces, quiere decir que no se han registrado al final del periodo, entonces ahí, pero ya hay que hacer el asiento de ajuste porque ya entró como un ingreso. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que ya se dio el ingreso, pero el dinero no ha llegado todavía. Puede ser que llegue hasta después o de una vez está depositado en la cuenta, entonces hay que reconocerlo. Entonces, eso es un ingreso acumulado. Al igual que hay ingresos acumulados, también hay gastos acumulados. Son gastos no registrados, por ejemplo, el de comisiones bancarias. Sí, pasa exactamente lo mismo. Acuérdese que el banco, con solo volverlo a ver, ya está cobrando. Entonces, si uno pide algún tipo de documentación o algún trámite, el banco por eso cobra y de una vez se lo rebaja de la cuenta. Entonces, hasta que usted no vea los saldos, no hace el registro ya uno de manera contable. Entonces, puede ocurrir también, digamos, como pasó ahorita con el ejercicio, yo no sé si fue el de la tarea, no, más bien el del examen. A algunos les salió que los servicios públicos se iban a pagar hasta el 5 de mayo, a los que tenían el asiento que había que hacer el 30 de abril, una cosa así. Entonces, era gasto por servicios públicos, iba por pagar, porque ya se dieron, ya llegaron las facturas, ya, pero el pago se podía hacer hasta el, o sea, da chance las entidades de servicios públicos de pagarlo hasta el 5 de mayo. Eso quiere decir que si no se pagan en ese instante, sí hay que hacer el ajuste porque los gastos, los servicios públicos ya se consumieron, ya está la facturación. El pago se va a hacer posteriormente con fecha máxima hasta el 5 de mayo. Entonces lo que hacemos es seguros pagados, seguros acumulados por pagar, no, seguro no, era servicios públicos acumulados por pagar o por pagar con solo eso, o cuentas por pagar. Exactamente funcionan igual, por eso es que en el examen aparecía de esa manera. Eso es un ajuste. ¿Qué es lo que va a pasar el día 5 de mayo cuando se pague? Y simplemente se elimina el seguro, perdón, yo no sé por qué sigo con seguro, los servicios públicos por pagar contra efectivo. Y ya ahí ya desaparece ese gasto acumulado. Los que vienen después, ingresos diferidos y gastos diferidos, ya ustedes los hemos visto como a tal cual hemos hecho los asientos de las corrientes, asientos de diario de la empresa de servicios. Dice, en el caso de los diferidos, son ingresos cobrados por anticipado cuyo servicio no se ha brindado, por lo tanto, representan un pasivo. Y los gastos diferidos, gastos pagados por adelantado que no se han consumido, como el seguro o como el alquiler, como ya los hemos visto en ejemplos, esos se paga, se da el dinero, pero no se han consumido. Entonces, hasta que se vayan consumiendo, se va pasando por gasto. También tenemos la depreciación, que les había dicho que era la asignación del costo del activo de los diferentes periodos en los cuales va a generar utilidades. Entonces, o ir distribuyendo el costo del activo por todos esos años que nos va a servir. Entonces, ese consumo del costo de los activos en su vida útil es lo que se registra como
Gasto por depreciación contra depreciación acumulada. También existe estimación por incobrables. Siempre que se venda a crédito hay una posibilidad o una probabilidad de incobranza, o sea, de que no se pueda cobrar la factura. Entonces, antes se regía se hacía de dos maneras, que era el método de balance y el método de resultados. Entonces, si era el método de resultados, se sacaba un porcentaje del total de las ventas o de las ventas a crédito, y eso era lo que se suponía que no nos iban a pagar. El otro de balance era una estimación sobre las cuentas por cobrar o hacer lo que se denomina una cédula de antigüedad de saldos. Eso era antes. Desde que 2019 rige la bendita NIF 9, instrumentos financieros, las ya no son por pérdidas incurridas, sino es por pérdidas esperadas. Y se supone que desde el momento en que se genera una cuenta por cobrar, porque es una venta a crédito, sea de servicios o de mercancías, lo que va a ocurrir es que ya desde ese momento ya existe una probabilidad o una pérdida esperada de que no nos paguen. Entonces, lo que se hace es hacer una matriz de provisiones, que es básicamente la misma cédula de antigüedad de saldo, solo que con otro nombre. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que se hace es que las cuentas por cobrar se dividen en estratos entre no vencidas, vencidas, de 0 a 30, de 31 a 60, de 61 a 90 o a 120, y ya una cuenta que tiene más de 6 meses de incobrabilidad, la probabilidad de no cobro es altísima, porque ya no sé de qué se gane el premio mayor, el acumulado o algo así, para que lleguen y se compadezcan de nosotros y nos lleguen a pagar, pues ahí ya veríamos, pero por lo general una cuenta ya que tiene, entre más pasa el tiempo y no nos han pagado, la probabilidad de que no se cobre es altísima. Eso en cuanto a los estimación de incobrables. Estimación de incobrables es porque las empresas generan una estimación de acuerdo con esos tramos de cuentas por cobrar, de cuánto podría ser la cantidad o el monto de los incobrables de las cuentas por cobrar. Y entonces hay varias metodologías, eso ya lo veo uno, lo van a ver seguro con Daniela en el siguiente módulo, porque resulta que eso genera varias maneras de registrarse. Una puede ser el método directo, otra el método de estimación, y hay que ver cómo es que se registra cuando se da una cuenta incobrable. Hay que eliminar los libros, y si se hace cancelación directa pasa directamente a gasto por incobrables o pérdida por incobrables. Pero si se recupera, entonces eso se convierte en otro ingreso. Y cuando hay estimación, para eso se usa esa cuenta, para eliminar las cuentas por cobrar y meterlas en estimación. Lo que pasa es que eso se puede hacer contablemente, lo que para el fisco, hasta que no se hayan agotado todas las probabilidades o mecanismos para un cobro judicial, hasta que no se haya agotado y ya consta como una pérdida, es que lo permite el fisco que lo rebajen como incobrable. El cálculo del costo de la mercadería vendida, ese es otro ajuste que lo vamos a ver cuando ya estemos con el siguiente tema, el tema 4, que es de la contabilidad de una empresa comercial. El ajuste del inventario consumido, cuando existe inventario de suministros que fueron consumidos, como venía ahí en uno de los estados, decía inventario y suministros. Entonces lo que se hace es que cuando se va adquiriendo los suministros se meten en ese inventario y al final se cuenta lo que hayan dejado, el resto está en las casas de los empleados. Entonces, esa diferencia que hay entre el conteo final y lo que había en un inicio se pasa por gasto. Entonces, gasto por suministros contra el inventario y suministros.
Ese sería el asiento de ajuste. Aquí tenemos varios ejemplos. Ingreso por servicios acumulados. Dice aquí que cuando se han brindado servicios que no se han facturado ni pagado por el cliente, entonces se pueden poner así: cuentas por cobrar contra ingresos por servicios. Y cuando ya el cliente paga, entonces elimina efectivo contra cuentas por cobrar. Eso es muy normal. Eso sería un ingreso acumulado y eso lo vimos en las prácticas, aunque no dijera que era un asiento de ajuste. En el caso de los gastos, perdón, aquí están unos salarios acumulados. Dice cuando se registra el gasto, pero no se ha pagado. Y gasto por salarios contra salario por pagar. Y esas empresas que al final del mes o al final de la quincena no le pagan al empleado, le, están tan enredados que a veces lo que hacen es que le dicen al empleado: mira, es cierre, pero no te voy a pagar hoy, sino que le pago el salario mañana o pasado mañana. Entonces ya el gasto se dio. Entonces se registra el gasto por salario contra salario por pagar y todo lo demás que falte, las cargas y todo eso que hay que rebajar. Y cuando se le paga, los primeros días del siguiente mes, se supone, salario por pagar contra efectivo. Entonces, esto es un gasto acumulado. Ajustes que afectan ingresos, bueno, los diferidos. Dice aquí: ingresos recibidos por adelantado, cobrados por adelantado, ingresos diferidos o no devengados, o adelanto de clientes. Todo es exactamente lo mismo. Cuando se recibe la plata, ustedes lo hacían lo hicieron en el examen y también en la tarea: efectivo contra ingresos recibidos por adelantado o adelanto de cliente. Al final del mes o del periodo hay que reconocer el ingreso, lo que realmente la empresa se ganó. Entonces, ingresos recibidos por adelantado, vea que aquí nos adelantaron 150,000, pero solo se han dado 50,000. Entonces, ingresos recibidos por adelantado se disminuye el pasivo. Aquí ya solo le queda un saldo de 100 y reconozco el ingreso por servicio. Bueno, aquí le falta el IVA y todo lo demás, pero eso viene siendo parecido al ejercicio que hicieron ustedes de el adelanto que había de 50,000 colones y que ya al final se dio el servicio, se reconoció junto con su IVA y la diferencia la pagó en efectivo el, el cliente. Los 289,000, Melvin, ¿de acuerdo? Sí, sí, claro. Ok. En los seguros, esto sería más bien un gasto diferido que se convierte en un activo corriente. Dice cuando se pagó la prima trimestral, vea que ahí seguro pagado por adelantado contra efectivo. Si tuviera el IVA ahí va seguro pagado por adelantado, IVA por pagar, efectivo. Y al final del mes hay que reconocer la porción del seguro consumida o gastada. Entonces, el gasto por seguro contra seguro pagado por adelantado, solo 10,000, porque acuérdense que esto era para 3 meses, entonces la tercera parte es 10,000. Aquí está también un gasto de alquiler pagado por adelantado, 600,000 contra efectivo. Acuérdense que son 600,000, entonces todavía no lleva IVA, tiene que ser 693,000 algo, que era salario y medio. Eh, Cuando ya se reconoce la porción del alquiler ya consumida o gastada, entonces gasto por alquiler contra alquiler pagado por adelantado. Y ahí se va haciendo el ajuste respectivo y va quedando el saldo en la cuenta de alquiler pagado por adelantado. Ahí quedarían 500, ¿verdad? Si estoy mayorizando esa cuenta. ¿Viene, sí, Pierre? Sí, profe, tengo una duda. En el caso, por ejemplo, de que uno alquila un hosting que es anual, ¿se puede Ajá. hacer esos ajustes una vez al año o tienen que hacerse mes a mes? No, si usted, como usted presenta declaración solo al final del año, entonces, es que si usted hiciera varios cierres durante el año, entonces sí, ahí tendría que registrar la parte consumida de ese alquiler. Pero si lo que hace es, al inicio, no lo puede registrar como un gasto. Al inicio lo único que podría hacer es el alquiler pagado por adelantado contra el efectivo. Y al final del periodo del año, cuando ya se cumplió, simplemente eliminar ese seguro pagado o ese alquiler pagado por adelantado y registrar el gasto. Pero no necesariamente tiene que ser mes a mes. Todo depende de cómo lleve usted su contabilidad.
Por ejemplo, nosotros llevamos lo que es el IVA mes a mes, pero Sí, es porque que eso el es, IVA sí, porque hay que hacer declaración, ajá, pero en esos simplemente pasarlo por gasto, pero ok, al final del periodo, aunque usted lo haya pagado, como dice usted, se pasa, lo paga por adelantado, un mes por adelantado, un año por adelantado, ¿no? Al final del año tiene que hacer el asiento de ajuste respectivo, que es eliminar el alquiler pagado por adelantado y pasarlo por gasto, para que lo pueda ya registrar y deducir a la hora de sacar la base imponible del impuesto de renta. ok, Listo. Ok. Aquí tenemos ajustes en activos no corrientes, o sea, el gasto por depreciación, que es el desgaste de los activos, lo podemos decir de esa manera, o como lo dije yo así medio pípiri. En el caso de los terrenos, tienen una vida útil infinita, por lo tanto no se deprecian, pero sí se deterioran. Lo que puede ocurrir con los terrenos vea lo que pasa con una tragedia muy grande, ¿verdad? Como un terremoto, o como puede ser aquello de deslizamientos o algo así que se va, se derrumba todo un cerro, lo que sea, y ya eso ya no vale nada. Entonces, eso sí es el problema que pueden tener los terrenos. Puede también pasar de que se deterioran. Y sí, tienen terreno muy bonito y todo, pero le hicieron basurero a la par, ya quedó listo. Si no lo vendió antes de que ocurriera eso, salado. Pero, sí, Nancy, Profe, el depósito por garantía que se da en los alquileres, ¿cómo se registra? Porque es que acuerdo, eso no es mes a mes. no, ese depósito debería ser también como arrendador, debería registrarlo como un pasivo, porque no lo debo reconocer como un ingreso, porque más bien lo que está pasando es que ese depósito es previendo futuros gastos, ¿verdad? Acuérdense que eso es para cumplir el depósito. Yo recibo el dinero, pero queda ahí pendiente cuando se termine el contrato, se van o lo que sea, se hace inspección y se ve si amerita devolvérselo o ya hay reparaciones que hacer. Entonces, ya se utiliza para eso, porque si el arrendatario medio tortero y se jaló más de una cosa que hubo que reparar, ya, si no lo echó antes, ya por lo menos va a tener que pagar las costas de todas las reparaciones. Y ahí empezamos por utilizar el depósito, ¿verdad? De, Gracias. de, por eso es que hay que pellizcarse mucho. Hay gente que dice, es que cobrar exactamente lo mismo el mes de arrendamiento es muy alto. Hay gente que como dice, se los baja y se lo pone más bajito, pero ya y es que eso se hace previendo futuros arreglos que haya que hacer, porque no hay cosa que joda mucho que alquilar y es muy difícil que a uno no le hagan nada. A mí me pasó esta casa, yo la hice y nunca viví en él y la alquilé en 2 ocasiones ya después de cierto tiempo y en una de las tantas me costó un platal repararla que, que ya y a veces uno hasta que se pone ya triste porque uno le ha costado mucho y para que llegue un tercero a hacer fiesta, a destruir paredes, me metieron unos perros de esos grandotes, American Stafford y los metían, los dejaban como encerrados en un cuarto y entonces esos agarraban las puertas y los closets y los rayaban todos y los despedazaron todos. Los pisos ni pa' qué, y el zacate ya no había ni jardín ni nada. Pues cuesta con eso. En el caso de los edificios y equipos, que eso sí sufren el paso del tiempo, entonces ahí sí se registra, tienen una vida útil limitada, entonces sí deben depreciarse. Y las cuentas utilizadas en el ajuste son las siguientes, digamos, las del haber o contracuentas serían las depreciaciones acumuladas de edificio o de equipo, cada uno con su respectivo, ¿verdad?
Y al debe sería el gasto por depreciación, que se puede unificar. No necesariamente tiene que ser separado. Lo que sí tiene que ser separado es la contracuenta de cada uno de ellos. ¿Ok? Dije, estas cuentas aumentan a la vez, pues deben disminuir el valor del activo para obtener el valor en libros. Después, ahí está un asiento, ¿verdad? Dice, al final del mes o del periodo fiscal se debe registrar el desgaste o pérdida de valor que han tenido los activos fijos. Gasto por depreciación contra depreciación acumulada, vehículo, edificio, maquinaria, lo que sea, ¿verdad? El ajuste de los suministros, dice aquí gastos suministros de oficina. Cuando se compraron, se hizo el asiento suministros de oficina contra efectivo. Entonces, además se le puede poner también aquí inventario suministros de oficina. Es una cuenta de activo. Entonces, cuando ya al final del mes se hace un conteo de lo que todavía queda y supuestamente dice durante el mes se gastó parte de los suministros y aquí quiere decir que si se hizo el conteo lo que había eran 60,000. Entonces la diferencia se pasa por gasto. Gasto por suministros contra suministros de oficina. Y ya aquí les voy a enseñar una balanza de comprobación ajustada, donde algunos nombres tuvieron que aparecer ahorita, otros ya existían, y entonces ustedes pueden ver una balanza así, como aquella de los servicios de impresión, que es esta misma, donde tenemos el efectivo, las cuentas por cobrar, suministros, seguro pagado por adelantado, terrenos, equipo de oficina, la depreciación, las cuentas por pagar, salarios por pagar, alquiler cobrado por adelantado, aquí la señora Elena Mora, cuenta capital, la de retiros, los ingresos por servicios, ingresos por alquiler, y, perdón, se me fue hasta abajo. Y aquí abajo todos los gastos. Y también, esto por eso se llama una balanza de comprobación ajustada, porque da sumas iguales y como la otra. Lo único que aquí tiene ya mayorizados los ajustes. Entonces ya sale ya a partir de esta, sí se pueden hacer ya de manera completa los estados financieros. Y aquí un repaso, el fin del proceso contable era exactamente aquello que vimos al final de la semana pasada, donde vimos los cierres de las cuentas temporales, pero ahora sí vamos a hacer entonces práctica completa de todo lo que tiene que ver. Eso ya lo habíamos visto, cómo se cerraban los ingresos, los gastos, pérdidas y ganancias, los retiros, los dividendos, todo eso ya lo habíamos visto. Ahora nos toca práctica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esto. Resulta, nos vamos al entorno y aquí ya está habilitado todo lo que tiene que ver con este tema. Es el tema 3. Tema 3. Aquí están los exámenes. Después de ese viene este. Ajustes y cierre del ciclo contable. La presentación. Aquí vienen las prácticas y lo que vamos a hacer hoy de trabajo en clase. Primero voy a hacer yo un ejercicio y después ustedes les ayudo por ahí. Vea que aquí puse los ejercicios que tenían que ver directamente con ajustes. El 5 de la antología, el 6 también de transacciones y ajustes, el 7 que nos dan una balanza sin ajustar y vienen los ajustes y después se mayorizan y se saca la balanza ajustada y después de ahí se hacen prepare los asientos de ajuste, solo asientos de ajuste era más bien. En este sí, tenemos la de prueba sin ajustar, los datos adicionales para hacer asientos de ajuste y después hacer estados financieros. Básicamente están de esta manera. Entonces, voy a irme de aquí y yo voy a compartir por acá que tengo lo que voy a hacer yo hoy en clase. Entonces aquí me voy para arriba. Y acá donde dice práctica integral, tema 3, ajustes.
Mi ajuste está dividido entre lo que hacen ustedes y lo que voy a hacer yo. Dice aquí práctica integral, profesor. Ujú. Voy a hacer esto si quiero que me presten mucha atención, porque hay fechas también, y entonces acuérdense que en los ajustes hay que tener cuidado con cuándo fue que se dieron los hechos. No, no tenemos que reconstruir nada, simplemente hacer asientos de ajuste. Y esta empresa dice aquí que para el año terminado el 31 de diciembre del 2023 se detalla la siguiente información. La empresa ajusta sus cuentas anualmente, así como Pierre, ¿verdad? La empresa ajusta sus cuentas anualmente. Entonces, de acuerdo a sus datos, vamos a entonces a hacer esto. A ver si me deja llamarme esta cuestión. Así, a capela la vamos a hacer. Y aquí me voy a buscar, voy a Excel, nuevo, así, limpiecito. Aquí vamos a poner por aquí el enunciado. Ok, vamos a hacerlo más grande esto. Y esto lo hacemos más pequeño. Ahí. Ok, vamos a poner así algo rápido. Fecha, detalle. Debe, y a ver. Así, así se hace rápido un columnar. Entonces, este detalle lo vamos a poner aquí. Ajá. Todo lo vamos a poner centradito, con negrita. Y aquí bueno, vamos a hacer esto aquí. Ahí lo vamos haciendo poco a poco. Vea lo que dice aquí. Ingresos cobrados trimestralmente por anticipado por alquiler de local. El 30 del 11 al 23 por 270,000. Como ven ustedes, aquí dice que la empresa ajusta sus cuentas anualmente y esos ingresos cobrados trimestralmente por anticipado los cobró el 30 de noviembre del 2023 y estamos haciendo asientos de ajuste al 31 de diciembre del 2023. Aquí tenemos que ponerle 31 del 12 del 2023 porque esa es la fecha de cierre y a esa fecha son los ajustes. Entonces vamos a reconocer, ve lo que dice aquí, se cobró por adelantado, por anticipado, un alquiler de 270,000 para 3 meses. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido del 30 de noviembre 23 al 31 de diciembre 23? Vea que son 3 meses que cubría todo diciembre, todo enero y todo febrero. Entonces yo voy a registrar o reconocer como ingreso solo lo del mes de diciembre. Entonces, si esto es para 3 meses, 270, entonces quiere decir que la tercera parte de eso, 90, es lo que debo reconocer como ingreso. Entonces, yo aquí no, son un asiento de ajuste y ya el efectivo entró, los 270,000. Entonces aquí se pone ingreso o, no, más bien alquiler cobrado por adelantado, que eso fue lo que pasó, porque estamos recibiendo un ingreso de eso, alquiler cobrado por adelantado, ¿contra qué? Vea que no habla nada de IVA, entonces dejemos así esto tranquilo. Contra ingresos por alquileres. ¿De acuerdo? Y el monto sería igual a esos 270,000 dividido entre 3. Son 90,000, que es lo que debo reconocer como ingreso al 31 de diciembre porque el periodo anterior, o sea, el mes anterior fue cuando recibimos lo correspondiente. Vamos a hacerle otro toque diferente ahí.
a 3 meses por adelantado. Vamos a poner esto acá y con negrita para que vea la diferencia. ¿De acuerdo? Ok, entonces, y todo esto lo vamos a ponerlo con número, pero no quiero separador de miles y 100 decimales. Ok. Preguntas. ¿Entendieron por qué hice ese registro? Porque el 30 de noviembre recibieron la plata, efectivo, y registraron el alquiler cobrado por adelantado. Ahora ya tengo que reconocer un mes que va del 30 de diciembre al 31 de diciembre, 30 de noviembre, perdón, al 31 de diciembre, y entonces el asiento que se hace es este, alquiler cobrado por adelantado contra ingreso por alquileres. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Sí. El punto B dice que hay una póliza de incendio semestral adquirida el 20 de septiembre, perdón, del 23 por 720,000. Entonces, cuando se hizo ese registro allá el 20 de septiembre, debieron haber registrado seguro pagado por adelantado contra efectivo. Obviemos la parte del IVA. Ahora, porque ya se supone que ya se pagó. Ahora lo que tengo que registrar es la parte consumida. Y lo importante es aquí que la empresa ajusta sus cuentas anualmente y hasta el momento no ha hecho nada. Entonces yo tengo que reconocer cuánto se ha consumido de esa póliza de incendio desde el 20 de septiembre al 31 de diciembre. ¿Cuántos días, de cuántos días estamos hablando? ¿Ah? Son 10 días de marzo. Los 30 días, no, de marzo no, es de septiembre. Los 30 días de octubre. Los 30 días, para hacerlo con año comercial, de 30 días. Los 30 días de noviembre y los 30 días de diciembre. Aquí dice que son 100 días, si yo hago esa sumatoria. ¿Verdad que sí? Entonces, eso quiere decir que yo aquí tengo que hacer un asiento que es gastos por seguro contra seguro pagado por adelantado. ¿De acuerdo? ¿Y qué monto? Sería, dice que son 720,000 para 6 meses. Entonces, yo lo puedo hacer así. Igual, 720,000. Si quiero sacarlo por días, simplemente divido 720,000 entre 180 días que tienen 6 meses. O lo divido entre 6, después lo divido entre 30, después lo multiplico por 100. ¿De acuerdo? Y han pasado 100 días. Entonces, eso sería lo que hay que registrar como ajuste. ¿Lo vio, Pierre? Sí, señor. Los demás también. Ven cómo uno hace el ajuste de la parte consumida de ese seguro pagado por adelantado. Como aquí me dan una fecha que es 20 de septiembre, de 20 de septiembre al 31 de diciembre van 100 días. Y el monto total eran 720, entonces lo que hice ya lo más fácil era dividirlo entre 180 y después multiplicarlo por 100, o lo divido entre 6, después lo divido entre 30 y después lo multiplico por 100. Exactamente da lo mismo. ¿Estamos? Este es el A, este es el B.
Y aquí vamos con el C. Ok, dice lo siguiente el C. Quedaron salarios pendientes de pago por 350,000. Y seguro no alcanzó la plata para pagarles, pero ya ellos se ganaron ese salario. Entonces aquí, vean, los dejó feísimos, porque fue un 31 de diciembre y el otro día feriado para peores, el 1 de enero. Entonces, 31 del 12 del 2023, gastos por salarios, que jefe más jodido, ¿no? Para dejarlo a uno guindando un fin de año, contra, y sería, ¿por cuánto? 350,000. Alguien dejó en el aire. ¿Entendieron ese movimiento? Chicos, el gasto es un gasto acumulado, como el igual que venía en la presentación, es un pendientes unos salarios que ya se dieron, ya se los ganó el empleado, pero y ahí, el hombre no pagó. Oigan lo que dice el siguiente, el D. El equipo de oficina se adquirió el 15 de noviembre del 21 por 2,5 millones. Su vida útil es de 8 años con un valor residual de 100,000. Vean ustedes que dice que se adquirió el 15 de noviembre del 21. Quiere decir que al 31 de diciembre del 21 debieron haber hecho un asiento de ajuste por 45 días. El siguiente año, el 2022, debieron haber hecho un asiento de ajuste por todo ese año. Y en el 2023 tenemos que hacer nada más el registro de este año. Entonces, aquí simplemente 31 del 12 del 2023, esa fecha que está ahí simplemente para decirme que cuándo fue que se adquirió y no tengo que hacer nada porque ya se supone que se hicieron los cierres del 21 y se ajustó, el 22 también y ahora el 23. Entonces es gasto por depreciación, me parece que es equipo qué, de oficina, contra depreciación acumulada no me cabe todo, entonces no, así, ya de una vez. ¿Cómo lo calculo? Lo que tengo que calcular es cuánto es el valor depreciable, y aquí dice muy clarito que el equipo se adquirió en 2,5 millones y el valor residual es 100,000. Entonces, si yo calculo aquí, el valor depreciable sería igual a los 2,500,000 menos, creo que es un cero más, ajá, menos 100,000. Son 2,400,000. Eso lo vamos a dividir entre 8 años de vida útil que tiene, entonces me da, como es línea recta, es siempre la misma depreciación anual. En el primer año, el que cerró el 21-21, ahí tuvieron que hacerlo anual, después mensual y después por mes y medio. Aquí no, aquí ya de una vez sé que es el monto 300,000, que es el monto anual. Aquí sería 300,000, que es la depreciación anual. Y es solo la depreciación correspondiente al año que estamos cerrando. ¿Todos bien?
Vea lo que dice este otro, el E. El 10 del 10, o sea, el 10 de octubre del 23, se canceló el alquiler anual por 5.760.000. ¿No escucha? Sí, puro Pierre, igual, ¿ah? O sea, pagó todo el año, 5.760.000. Entonces, hay que hacer un ajuste por la parte consumida de este periodo. Entonces, vamos a ver cuánto es lo que corresponde. Dice que se pagó, ¿en qué fecha? 10 del 10 del 23 y es un alquiler anual. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido del 10 de octubre al 31 de diciembre? Entonces pasa algo similar como aquel de allá arriba. Entonces tenemos 20 días de octubre, del 10 al 30, 20 días. 30 días de noviembre y 30 días de diciembre. Entonces, en total, ahí tenemos 80 días. ¿Estamos de acuerdo? Que del 10 de octubre al 31 de diciembre van 80 días. Entonces, aquí se hace, acuérdense que es un alquiler pagado por adelantado. Entonces, gasto por alquiler contra alquiler pagado por adelantado. Entonces, ¿cuál sería el monto? Es igual, y hago igual que el otro, 5.760.000. Lo divido, si estamos hablando de meses de 30 días y año comercial de 360 días, entonces lo voy a dividir en 360 porque es un año, es alquiler para un año completo. Y después lo multiplico por los 80 días que han pasado. Entonces, eso es lo que debo yo registrar como gasto. ¿Preguntas? ¿Entendieron por qué se hizo ese registro? Es el tiempo que va del 10 de octubre al 31 de diciembre. En ese momento, cuando se pagó, se hizo un asiento que era alquiler pagado por adelantado contra efectivo 5.760.000. Y ahora lo que estoy registrando es la parte consumida desde el 10 de octubre al 31 de diciembre. El F, el documento por pagar por 3.500.000 al 36% que bombazo, se firmó el 20 de agosto del 22. El gasto por intereses de este periodo no se ha registrado. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un asiento de ajuste que se llama 31 de diciembre del 2023. Sería un gasto por intereses contra lo que se pagan anualmente, seguro. Entonces, pero ya aquí lo que no he registrado yo es el gasto del año. Entonces, intereses por pagar. Porque no dice ahí, en los asientos de ajuste aquí no aparece la cuenta de efectivo, porque son registros de ingresos y gastos en el momento en que se dan, no cuando se recibió o se pagó en el caso de los gastos. Ok, entonces aquí la fórmula va a ser igual, y ustedes sí lo vieron con Alejandro, capital por tasa de interés por tiempo. Entonces en este caso sería los 2.500.000 era, o 3.500. Ah, no, 3.500 por el 36%,
Y es, como se hizo eso en el 2021, lo que estoy registrando son solo los intereses y solo los intereses de este año, porque vea, fue el 20, el 8, el 22. Al 31 de diciembre del 22, ellos hicieron el registro correspondiente y ahora voy a registrar solo los intereses de este periodo. Entonces, nada más lo dejo ahí, porque es por uno, en un año entero, y las tasas de interés son anuales, entonces sería, este es el monto de gasto por intereses. No sé si es que lo pagan en los primeros días del mes siguiente, que ya va a corresponder al año 2024. Vamos por el G. El 15 de diciembre se pagó el espacio de estacionamiento por 900,000 trimestrales. Entonces, ese día se hizo un asiento que era estacionamientos pagados por adelantado contra efectivo por 900,000. Y ahora tengo que reconocer el gasto de eso de solo 15 días. 31 de diciembre del 2023, de gasto por estacionamientos o parqueos, parezca más pagados por adelantado. ¿Ok? Y aquí sería entonces, es igual a los 900,000, puedo hacer así. Era para 3 meses. Si era 3 meses, 90,000, 900,000, perdón, dividido entre 3 y lo multiplicamos. Ah, no, entre 3 no, entre 90, porque son en días. 90 y lo multiplicamos por 15, 150,000, ¿sí? Porque si lo viéramos por meses serían 300,000 mensual y son 15 días, solo del 15 de diciembre al 31 de diciembre, entonces serían 150,000. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y el último, el H, dice lo siguiente. El 10 de julio del 23 se adquirió un certificado de depósito a 6 meses por 2,520,000 al 25%, el cual nos paga intereses cada 6 meses. Vea, paga intereses cada 6 meses. Y no se han registrado los intereses ganados desde que se adquirió. Sí, porque si se adquirió el 10 del 7, 7 más 6, aquí sería 7 más 6 sería enero, hasta enero. 10 de enero es cuando nos van a pagar los intereses, pero estamos 31 de diciembre, entonces yo tengo que hacer aquí un asiento de ajuste por los intereses que me he ganado en ese tiempo que lo he tenido. Y sería entonces, me los pagan hasta el 10 de enero, entonces intereses por cobrar contra, y ahí sí los debo reconocer porque ya me los he ganado. No me los han pagado, pero ya me los he ganado. Ingresos por intereses. Interés. Ok, lo voy a calcular. Entonces sería igual. Ahí sí tengo toda la fórmula. Aquí tengo 2,520,000. 2,520,000 por, ¿cuánto es el porcentaje? Un 25%. Por, ¿cuántos días van del 10 de julio al 31 de diciembre? Entonces, son 20 de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 5 meses completos. 5 por 3, 15, 150 más 20, 170 días.
Entonces, por 170 dividido entre 360. Ahí está. Ese sería el asiento de ajuste al... era aquí arriba. Vamos a ver. ¿Entendieron el monto del ajuste? Y para entenderlo de mejor manera, vamos a hacer esto. Resulta que eso es el ajuste del 31 de diciembre. ¿Qué pasa aquí? Ya aparte, el 10 del 01 del 2024. Cuando nos paguen los intereses, que va a ser hasta el 10 de enero, voy a recibir en efectivo lo correspondiente a todo ese periodo. Voy eh, a registrar un ingreso por intereses de 10 días y voy a eliminar esos intereses por cobrar. ¿Cuánto voy a recibir en plata? En plata, aquí, es igual a 2.520.000 por 25% por 6 dividido entre 12. 6 meses. 3.150.000. Aquí, en intereses por cobrar, elimino el que tengo. Ah, no, esto está mal. ¿Eh? Seguro tenía un cero más. Sí, claro. 315.000. Los intereses por cobrar es igual a estos 297.500. Y la diferencia entre ellos dos son, ¿cuánto? A ver si es cierto. Lo voy a sacar de dos maneras. Es igual a este menos este. Eso es lo que me tiene que dar 17.500. Voy a ponerlo por acá, para que lo vean. No se les parezca. ¿Y cómo lo puedo calcular también? Esto es igual a 2.520, 1, 2, 3, por el 25% por 10 dividido entre 360. De 10. Fallar. ¿Se dieron cuenta cómo funciona este último de acá? Como ya han pasado 170 días, yo reconozco el ingreso de 170 días, pero no me lo pagan todavía, entonces por eso es que lo pongo intereses por cobrar. El 10 de enero, que no lo están pidiendo, cuando reciba, yo recibo el semestre completo, 2.520 por el 25 por 6 entre 12. Y reconozco los intereses que van del 31 al 10, 10 días. Y elimino los intereses por cobrar y así está el asiento ya cuadrado. Vamos a guardar esto. Preguntas, todas. ¿Qué fecha es hoy? 11. No, 11, 0, sí. Ok. Vamos a ver por qué. ¿Dónde lo estaba guardando yo? Ah, pero es que aquí no le puse dónde lo iba a guardar. Ujú, aquí, en ajustes. Profesor,
Ok. ¿Preguntas con estos, chicos? Muy enredados los ajustes. Vieras en el semestre, en este semestre que estamos terminando, en el en el primer examen parcial entran ajustes y entran estados financieros. Y ellos tienen un par de meses viendo eso, un mes y medio por lo menos. Y bueno, en este semestre no tanto, pero el anterior, la moda en esos asientos de ajuste fue un cero, ¿ah? Viera qué malos. No hubo ninguno que pegara todos los asientos de ajuste en los exámenes. Es algo que limita mucho, digamos, no sé por qué les pasa eso. Vamos a